Buenas tardes, sí se escucha bien. Buenas tardes, sí se escucha. Bueno, esperamos 2 minutos que todavía se sigue sumando gente y arrancamos. Se agradece a quien pueda encender la cámara más adelante cuando empecemos. Bueno, ¿qué tal? Elías, cuidado que tenés el micrófono abierto. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Yo les pedía simplemente a quien pudiera, a quien quisiera, sigue llegando gente, encender la cámara como para hacer esta experiencia un poco más humana. Eh, pero bueno, digo, sin compromiso, por supuesto, en función de sus posibilidades y su voluntad. Antes que nada, antes de comenzar la clase, que es una clase sobre la primera revolución industrial, vamos a tratar de por lo menos introducir los grandes ejes del problema. Por supuesto que en esta forma virtual es mucho más complejo sostener la atención, sostener la clase, con lo cual seguramente tengamos que retomar cuestiones la semana próxima, no la otra, de modo presencial, pero bueno. Vamos a tratar de introducir algunas cuestiones de este capítulo sobre la revolución industrial para que ustedes vayan ganando algunos conceptos, ganando algunas cuestiones. Sigue llegando gente. Por supuesto, también me parece que es necesario o adecuado decir algo sobre esta situación, ¿no? La situación del paro nacional, al cual personalmente adhiero, digamos. Pero bueno, al mismo tiempo entiendo que es una medida de fuerza que en el caso de esta institución debe tomarse con espíritu de cuerpo, es decir, la universidad en su totalidad, y eso no ocurre. Digamos, la universidad habilita esta forma de las clases virtuales, con lo cual, bueno, de alguna forma está privilegiando, ¿no? El dictado de la clase, y si a eso le sumamos que, bueno, que vamos a perder 2 clases más adelante, de todas formas me pareció bien, aunque sea encontrarnos un rato para conversar. Pero bueno, sí quería dejar en claro esto, ¿no? No sé si han podido leer el texto, si lo han podido ver, el texto de Barbero, el capítulo sobre la Revolución Industrial. Algunas cuestiones generales sobre el modo que tiene este capítulo de encarar el problema. Y en general lo voy a resaltar porque es una forma que el texto tiene
quiero decir, el libro de Barbero tiene en general, ¿no? Si lo han podido leer este año o años anteriores, quizás recordarán que a medida que va introduciendo la cuestión de la revolución industrial en Inglaterra, su surgimiento, las transformaciones. A ver, aguárdenme un segundo que no me quiero ver mientras hablo, porque me distrae. Ahí está. Decía que mientras el texto va introduciendo algunas cuestiones sobre la revolución industrial en Inglaterra, su surgimiento, su desarrollo, las transformaciones, va también introduciendo discusiones historiográficas, ¿no? Va introduciendo diferentes formas en las que algunos historiadores, algunas corrientes de pensamiento, algunas corrientes de hacer historia, ¿no? Como disciplina, tomamos un poco lo de la clase de presentación, fueron diciendo, fueron evaluando al tratar el tema de la revolución industrial, ¿no? Entonces habrán visto que hay una cita de diferentes autores, ¿no? Donde uno coloca el énfasis en algunas cuestiones más que en otras para explicar el surgimiento de la revolución industrial. Hay discusiones sobre las consecuencias de la revolución industrial en términos sociales, ¿no? Donde hay unas miradas más optimistas, unas miradas más pesimistas. Y esto lo resalto por dos cuestiones. Una, porque no es mi interés que ustedes se pierdan o se desorienten en estas discusiones al momento de leer, ¿no? Estas discusiones son generalmente enriquecedoras, son discusiones que aportan, pero que son discusiones que tienen más que ver con gente que se va a dedicar a la historia. Y nosotros estamos en una materia que es de introducción, ¿no? Entonces, van a ver que el texto, este capítulo en particular y otros capítulos del mismo libro en general, muchas veces presentan diferentes puntos de vista sobre un mismo tema y luego tratan de elaborar una conclusión o tratan de agrupar las visiones o destacar algunas cuestiones por sobre otras. Y entonces, a mí me interesa que ustedes puedan advertir eso, ¿no? Puedan leer las diferentes discusiones, algunas cosas vamos a decir hoy, en este caso en concreto, pero se puedan quedar con la mirada general, ¿no? Entonces, enfatizo esto primero por esa cuestión, como para que lo tengan en cuenta a la hora de leer, a la hora de estudiar, que no quiero decir distraigan, pero que no se pierdan, digamos, o desorienten quizás en discusiones que son muy de la disciplina. Pero por otro lado, lo resalto también porque de alguna forma pone en primer plano algo que yo les decía la semana pasada en la introducción de la clase, de la materia, y que es que la historia, en última instancia, como disciplina, tiene un fuerte carácter interpretativo, ¿no? Tiene un fuerte carácter que no es definitivo. Es decir, lo que uno dice en historia no es como una ley física, aunque tampoco la ley física es definitiva, ¿no? Porque los paradigmas van cambiando, pero de una manera mucho más fuerte, ¿no? En una disciplina humanística. Porque en una disciplina humanística, perdón, en última instancia, con lo que nos estamos enfrentando es con hechos humanos. Y los hechos humanos son en buena medida libres, ¿no? Es decir, el ser humano está condicionado por un montón de factores económicos, geográficos, de pensamiento, pero dentro de ese condicionamiento tiene un margen de libertad, ¿no? La libertad siempre se ejerce dentro de una situación, dentro de un condicionamiento. Esa libertad, eso que en última instancia lo hace imprevisible, es lo que, cuando tenemos que mirar hacia atrás y pensar los acontecimientos históricos, hace que nuestras explicaciones sean provisorias, no sean definitivas. Además de que, como dijimos la semana pasada, esas interpretaciones siempre están de alguna forma u otra atravesadas por valores. ¿Por qué digo todo esto? Para hacerlo un poco más concreto en
en el texto que nos tocaba leer hoy, en el tema que nos tocaba leer hoy, porque ustedes van a ver que la pregunta que estructura todo el texto, que es ¿por qué surge la revolución industrial en Europa? Y más específicamente dentro de Europa, ¿por qué en Inglaterra, en Gran Bretaña? A esa pregunta se le dan muchas respuestas. Y esas respuestas tienen que ver con dónde se coloca el foco de análisis. ¿En qué factores se coloca el foco de análisis? Dijimos también la semana pasada que dar una explicación histórica es dar una explicación de las condiciones de posibilidad para que surja un fenómeno, ¿no? Para que surja un hecho, un acontecimiento, un proceso histórico. Esas condiciones de posibilidad hay que leerlas como su propio término lo dice, ¿no? O sea, aquellos condicionantes, aquellos factores condicionantes que posibilitan que surja la revolución industrial en Gran Bretaña y no en China, ¿no? Que es una de las cosas que plantea el texto, por ejemplo. ¿Por qué surge en Europa y más específicamente en Gran Bretaña? Es decir, ¿por qué sería no tanto la causa en términos físicos, ¿no? Naturales, sino la condición de posibilidad de que surja en Gran Bretaña y no en China o en India, que contaban con unas culturas milenarias, desarrollos técnicos importantes, mucho más avance, entre comillas, en algunas cuestiones que lo que ocurría en Europa, ¿no? Entonces, poder explicar algo históricamente es poder dar cuenta de esos factores condicionantes que hacen que surja. Esa explicación siempre va a ser provisoria, pero uno puede ir ganando consenso científico, ¿no? Una explicación va ganando consenso científico. Al mismo tiempo, si hablamos de factores, estamos hablando en plural, vamos a tratar de privilegiar una visión que no dé explicaciones monocausales de un solo factor, ¿no? Es decir, cuando ustedes leen por qué surge la revolución industrial, van a ver que los factores que ponen en juego los autores son de varios órdenes, de varias índoles, ¿no? Y esto es una vieja discusión en historia que lo aclaro casi como una nota al pie para que no se vuelvan locos, locas, donde, por ejemplo, hay una gran tendencia, una gran escuela, que es una escuela más materialista, que pone el foco en los factores materiales de la transformación histórica. ¿No? Lo que importa ahí es poder estudiar lo que ocurre en la economía, lo que ocurre en las innovaciones tecnológicas, en la agricultura en este caso, ¿no? Y entonces todas las transformaciones están guiadas, todo, mejor dicho, todo el proceso de revolución industrial está guiado por esas transformaciones de tipo material. Y hay otra gran corriente, que es una escuela más culturalista, o espiritualista, si se quiere, que pone el eje en los factores de orden cultural, la mentalidad, las costumbres, si se quiere también el derecho, la política, ¿no? Y bueno, lo que vamos a tratar de no explicar, pero comunicar, y es un poco la línea que plantea el texto, es que todas esas causas están en juego, que es muy difícil, muy complejo poder fijar, poder determinar un solo factor, sino más bien que los factores de orden cultural y los factores de orden económico o material están en constante interrelación, ¿no? Y las transformaciones que tienen lugar a nivel económico o tecnológico
repercuten en la forma en la que comprendemos eso, en la forma cultural, de mentalidad, y viceversa. Esa mentalidad nos da ciertos límites o nos da ciertas guías de acción. A medida que entremos, todo esto va a ganar un poco más seguramente de carne, ¿no? Y por último, para retomar una cosa que dijimos la semana pasada, pero preferible repetirlo, si han leído el texto o si lo van a leer de ahora en adelante, va a quedar muy claro que toda explicación histórica tiene que contemplar procesos, ¿no? Una larga duración. Que no hay en la historia cuestiones que ocurren de un momento para el otro, de un día para el otro, ¿no? Hablamos de acumulación de transformaciones, en el sentido de un proceso. No hay milagros en la historia, ¿no? No hay divinidades que interceden y cambian el curso de los acontecimientos de un día para el otro. Incluso aquello que parece más extraordinario, de seguro puede uno hallar una explicación que tenga raíces más profundas, ¿no? Entonces, hecha esta aclaración general del texto, vamos directamente a su contenido, digamos, ¿no? El texto, ya les adelanté, lo que trata de responder, la pregunta que trata de responder principalmente, es ¿por qué la revolución industrial surge en Europa? Y más específicamente, ¿por qué en Gran Bretaña? ¿No? Otra forma de plantearlo es, ¿cuál es la especificidad de Europa? ¿Qué característica particular tiene Europa y Gran Bretaña que permita explicar o que permita generar un modelo explicativo que nos permita comprender las razones por las cuales surgió allí? ¿No? Un proceso que uno puede datar hacia mediados del siglo XVIII, ¿no? Las primeras transformaciones a nivel tecnológico y económico surgen hacia mediados del siglo XVIII y aproximadamente hasta las primeras 3 o 4 décadas del siglo XIX, es decir, aproximadamente desde 1750 hasta 1830, dependiendo de los autores, ¿no? Esto va cambiando. ¿Qué ocurre hacia mediados del siglo XIX, o sea, hacia 1850, que es lo que nos va a servir para la próxima clase, poder hablar de la segunda revolución industrial y para que ustedes entiendan bien cuál es la diferencia, la gran diferencia cualitativa entre primera y segunda revolución industrial, lo que se conoció como revolución de los transportes, ¿no? Vamos a ver que ya para la semana que viene, ¿no? Bueno, la próxima clase, mejor dicho, lo que se conoce como segunda revolución industrial y que iría desde 1850 o 1870, dependiendo del historiador, hasta la Primera Guerra Mundial, 1914, no es más que una profundización de tendencias, de transformaciones que ya están en juego en la primera revolución industrial. O sea, es una transformación cuantitativa. Una transformación cuantitativa. Que en todo caso puede traer transformaciones cualitativas, ¿no? Pero quiero decir, es un mismo gran proceso, ¿no? De casi 150, 180 años. Lo que nos permite establecer una cierta diferencia es lo que se conoció como revolución de los transportes hacia mediados del siglo XIX, que es las
las mejoras, las innovaciones que tienen lugar en las comunicaciones y sobre todo en el ferrocarril, ¿no? Eso hasta 1840, 30, 40, 50, no es un factor determinante, ¿no? Pero entonces, volviendo un paso atrás, ¿por qué la primera revolución industrial tiene lugar en Europa y no en otra zona? ¿Cuál es la especificidad de Europa? Y acá el texto nos da tres grandes grupos de factores. ¿No? En primer lugar, rasgos que podríamos llamar sociopolíticos, ¿no? Factores de orden sociopolítico. Yo tenía a ver si puedo mostrarles un PowerPoint que tenía armado. Denme un segundito, a ver. Así no me ven hablar y pueden... Sería como el tener el pizarrón, de alguna manera. A ver. Denme un segundo, ¿eh? Ahora vemos si lo usamos. Yo decía, tres grandes factores, ¿no? Uno de orden sociopolítico, otro de orden cultural. Yo les hablaba de estas transformaciones en las mentalidades. Y después características topográficas, ¿no? O sea, geográficas. Entre los rasgos culturales, perdón, entre los rasgos sociopolíticos, el texto lo que les plantea es pequeñas unidades sociopolíticas, ¿no? En Europa. O sea, pequeñas unidades que son primero las ciudades-estado, luego los estados-nación. Estas unidades sociopolíticas pequeñas contrastan, por ejemplo, con la realidad asiática. El caso de China es un caso que en la historiografía siempre se utiliza como comparativo, ¿no? Porque, bueno, como les decía antes, China contaba con una cultura milenaria y innovaciones o desarrollos técnicos, tecnológicos que eran muy avanzados y sin embargo no se produjo allí la revolución industrial. Y bueno, lo que muchos autores han tratado de explicar es que en el caso chino, la unidad política de gran tamaño, casi un continente, habría favorecido una centralización del poder y un modo de distribución de los alimentos agrícolas que no habría permitido, por ejemplo, las transformaciones que tienen lugar con la nueva agricultura en Gran Bretaña, que ahora vamos a ver. No habrían fomentado la competencia entre las unidades políticas y el comercio. Entonces, un primer factor de orden sociopolítico tiene que ver con esto, con las pequeñas unidades estatales en competencia. En competencia y comercio, digamos. Esto también tiene que ver con lo geográfico, ¿no? Porque si uno ve el continente europeo, los accidentes geográficos en buena medida han acompañado parte del diagrama político, por lo menos desde el siglo XVIII y XIX. Entonces vemos que ahí los factores están como vinculados.
Por otra parte, en Europa y sobre todo en Gran Bretaña, desde el siglo XIV, XV, se viene estableciendo una clase mercantil, ¿no? Una pequeña burguesía mercantil, que es aquella que comercia, ¿no? Y que se ve favorecida por el llamado descubrimiento de América y el trazado de las rutas con Asia, y que es aquella clase que históricamente genera un capital, es decir, genera un dinero tal que tampoco era tanto, ¿no? Vamos a ver que no es. La primera revolución industrial no supone grandes inversiones de capital, como sí va a ser la segunda. Pero en definitiva es esta clase mercantil la que iniciaría parte de las transformaciones a nivel económico, pero también a nivel político, ¿no? Porque en el caso inglés, por ejemplo, en el caso británico, es esa burguesía mercantil la que empieza a pedir representación política. Entonces, lo que va haciendo con su poder económico es ir adquiriendo poder político y entonces disolviendo, perdón, el orden feudal. Eso es lo que se conoce como la Revolución Gloriosa en Gran Bretaña, hacia fines del siglo XVII, cuando la burguesía pide representación política. En el siglo XVIII, la Revolución Francesa, ¿no? Que termina de una manera mucho más cruenta y violenta, ¿no? Entonces, entre los rasgos sociopolíticos hemos nombrado dos: unidades políticas relativamente pequeñas en competencia y comercio, surgimiento y consolidación de una clase mercantil, una burguesía mercantil, y en tercer lugar, un cierto, digamos, respeto o valoración de la idea de propiedad privada, que está en la base del sistema capitalista. Estamos hablando de eso, ¿no? El surgimiento y consolidación del capitalismo a través de la revolución industrial. Luego dijimos que hay rasgos de tipo cultural o de mentalidades, ¿no? Y acá es muy importante Belén, ¿qué necesitas que repita? Estos tres rasgos, perdón, estos tres elementos que estarían dentro de lo sociopolítico. Las unidades políticas relativamente pequeñas en competencia y o comercio, el surgimiento de una clase mercantil. Yo hago hincapié en la clase mercantil o burguesía mercantil porque ya algo les dije la semana pasada, ¿no? Cuando uno habla de la burguesía, rápidamente lo identifica con la burguesía industrial, o sea, el tipo que tienen el capital y ponen las fábricas, ya en el siglo XIX, muy claramente, pero en realidad la burguesía primero se consolida a través del comercio, luego desarrolla muy fuertemente ese factor industrial, y junto con ese factor industrial y en un tercer momento se desarrolla la burguesía financiera. ¿No? Pero son todas como capas de esa gran clase. Y un tercer elemento que es el tema de la propiedad privada, les mencioné, ¿no? En Europa hay una noción de propiedad privada vinculada también a la idea de individuo, que no estaría del mismo modo en China, por ejemplo, ¿no? En la China
contemporánea de ese momento. O en India, por nombrar otra gran civilización, también milenaria, digamos. O en las culturas amerindias. Cuando ustedes estudien todos estos rasgos, ahora vamos a seguir diciendo, no piensen que es una sumatoria, ¿no? 1 más 1 más 1 da como resultado el capitalismo, ¿no? Son todas cuestiones que están en juego, que se vinculan entre sí y que nos permiten construir un modelo de explicación que nos haga comprensible por qué apareció la Revolución Industrial y por qué en Europa, en Gran Bretaña, ¿no? Bien, yo les decía, además de estas cuestiones de orden sociopolítico, cuestiones de orden cultural, ¿no? De mentalidades. Y acá el texto hace especial hincapié en la idea de racionalidad, en la idea de razón, en la idea de cálculo, cálculo matemático. El texto habla de manipulación racional del medio natural. Y habla de una cosita que yo siempre la digo porque me divierte mucho, que es esto, se los estoy anotando, el sentido faustiano de Fausto viene, ¿no? El sentido faustiano occidental, ¿no? Cuando han leído este texto, o ahora que me escuchan decir esto, ¿se les ocurre a qué hace referencia? ¿Qué es esto del sentido faustiano? ¿Quién es Fausto? ¿Saben quién es Fausto? Les pregunto, ¿alguien, algún valiente, alguna valiente que encienda el micrófono? No estoy grabando, así que quedará, se perderá en las brumas de internet. Bueno, un personaje, dice Juan Manuel. Un personaje, bueno, dale. Me gusta ahí. ¿Personaje de qué? De una obra. Muy bien. ¿Y te acordás qué hace Fausto? ¿O quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Una obra de quién? No estoy tomando exámenes, simplemente para que... ¿Por qué hago esto? Primero porque me permite introducir el tema. Y segundo porque si han leído el texto y leyeron sentido faustiano y siguieron de largo, bueno, cuando lean otra cosa y vean un término que no entienden, búsquenlo. Fausto efectivamente es un personaje de una novela de Goethe. Es un pensador, filósofo, novelista. Muy bien, Belén. Alemán. ¿Y cuál era el mito de Fausto, no? Goethe, ¿qué es lo que hace? Goethe en realidad toma los mitos populares que estaban dando vueltas ya hacía varios años y le da forma, le da una forma superior, digamos, en esta novela, que es uno de los clásicos de la literatura occidental. Fausto es un sabio que en su afán de conocerlo todo, pacta con el diablo. No es necesario que anoten esto, pero pacta con el diablo a cambio de ese conocimiento. No les tengo que... Exacto, vende su alma al diablo, dice Brenda. No les tengo que decir que termina mal, ¿no? ¿Qué es lo que está metaforizando Goethe? Ese afán de dominio de la realidad en su totalidad. Esa idea de que puedo conocer la totalidad de lo que existe. ¿Y por qué? Porque si yo conozco esa totalidad, si yo conozco cómo funciona la naturaleza, entonces puedo poner la naturaleza a mi disposición. No es casualidad que la revolución industrial
sea paralela a Newton. ¿Se acuerdan de Newton? La anécdota esa de la manzana que se le cae en la cabeza y descubre la ley de gravedad, ¿no? Todo un cuento, pero Galileo en el siglo XVII, Newton en el siglo XVIII, a fin del siglo XVII en realidad, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Están brindando una explicación científica del mundo. Un poco más, unos años después, Revolución Industrial. No es casual. Y esta explicación científica del mundo, esta explicación racional del mundo, necesita entender las leyes de funcionamiento del mundo, las leyes físicas, matemáticas, ¿no? Ha quedado de lado la explicación divina, teocéntrica, les decía la semana pasada, ¿no? O sea, va perdiendo vigencia la idea de que Dios, es el principio del mundo, el principio en el sentido del fundamento, y eso va siendo reemplazado por leyes físicas. No es casualidad que en el mismo lugar del globo donde está ocurriendo eso, Europa, luego empieza a haber toda una serie de innovaciones tecnológicas que están guiadas por ese mismo principio, el principio de entender cómo funciona matemáticamente el mundo para poner a disposición sus fuerzas, que son fuerzas naturales, de un modo más eficiente, de un modo más productivo. Entonces, esta manipulación racional del medio natural, esta idea de sentido faustiano, les dice el texto, ¿no? De dominio de la naturaleza, es privativa de Europa. Por lo menos en su surgimiento, ¿no? Después eso se expande por todo el globo. ¿No? Ya a partir del siglo XV, ya les decía la semana pasada con el Renacimiento, ya empieza a ganar fuerza esta idea, ¿no? De la ciencia, la razón, el ser humano como el centro del universo. A esta serie de cuestiones denme un segundito. Le tenemos que sumar una cuestión más, que ya es más de Gran Bretaña, más privativa de Inglaterra, que tiene que ver con lo que se llama la ética protestante, que también se los menciona el texto, por eso lo traigo a colación. Se los estoy anotando. La ética protestante. El protestantismo es una de las vertientes del cristianismo, ¿no? Se produce la Reforma protestante en el siglo XVI, hay un cisma en la Iglesia, ¿no? La Reforma la protagoniza, entre otros, Lutero, Martín Lutero. Y el protestantismo, bueno, después tiene muchísimas escuelas. Las iglesias evangélicas, por ejemplo, son una expresión de ese protestantismo, ¿no? Ese cisma con Roma. Una de las versiones del protestantismo, que es el anglicanismo, es la versión, no los quiero marear con nombres, pero bueno, es la versión que llega a Gran Bretaña, ¿no? Porque la reforma ocurre en Alemania. ¿Y por qué es importante todo esto para nosotros? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque ¿cuál es el principio, uno de los principios, por lo menos, del catolicismo? No sé si hay alguien católico en la sala.
la idea del libre albedrío, ¿no? El libre albedrío o libre arbitrio. Se los estoy anotando. Es la idea básicamente de que somos libres, nuestras acciones son libres. Como somos libres, podemos obrar bien o obrar mal. Y por eso podemos ser castigados o salvados. Porque desde el primer momento nosotros estábamos en libertad de hacer el bien. Y elegimos hacer el mal o elegimos hacer el bien, ¿no? Grosso modo. ¿Qué cree el protestantismo? Creo en otra cosa. Cree en la doctrina de la predestinación. ¿Y qué es la doctrina de la predestinación? Que ya estamos predestinados a la salvación o a la condena eterna. No sé si tiene sentido que anoten todo esto en detalle. Es más importante que me sigan el argumento para ver a qué conclusión se llega. Es un consejo, ¿no? Decía, la predestinación cree que ya estamos condenados o salvados de antemano. Y hay muchas después versiones de esto, ¿no? Hay algunos que lo ven más trágicamente y otros no. Bueno, la versión de esta doctrina de la predestinación que tiene lugar en Inglaterra es aquella que dice, bien, estoy predestinado, no hay nada que yo pueda hacer, ya está escrito mi destino, pero el mundo, la realidad, me ofrece signos de esa predestinación. Me da señales. ¿Y cuáles son las señales que me da? Bueno, una señal de la salvación es el éxito en los negocios. Es el éxito en lo que se llama la vida mundana. Esto que yo estoy haciendo un resumen brutal y tremendo es el argumento de un texto que escribió Max Weber, que yo se los mencioné a este pensador la semana pasada, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Se los estoy anotando. Ética viene de ethos, significa modo de ser. No necesariamente tiene que ver con lo bueno y lo malo, sino con el modo de ser. El modo de ser protestante, dice Max Weber, está en el surgimiento del capitalismo. Max Weber se está peleando ahí con una escuela que era vigente en aquella época, muy vigente, que era la escuela marxista, la escuela de explicación materialista histórica, que explicaba el surgimiento del capitalismo en buena medida en función de las transformaciones a nivel económico, tecnológico, lo que les decía antes. Y Max Weber dice, cuidado, eso es cierto, hay toda esta serie de transformaciones a nivel económico que explican el surgimiento del capitalismo, pero todo esto no se entiende si no hacemos referencia a que había gente que estaba seteada, digamos, mentalmente para pensar que el éxito en los negocios era una señal de la salvación. Este éxito en los negocios también los hacía, les dice el texto, abiertos al cambio, abiertos a la transformación. A diferencia, por ejemplo, del catolicismo, por decir algo, ¿no? España, ¿no? Una cosa un poco más rígida, porque lo que importa es la vida de ultratumba. O China, una sociedad estamental, ¿no? Esta mentalidad, pasando las décadas, los siglos, bueno, va entrando en juego, va vinculándose con lo que está ocurriendo también en la realidad material. Este es el argumento de Weber, y explica
ese surgimiento del espíritu del capitalismo, ¿no? Max Weber lo que dice es: la explicación del materialismo es insuficiente, hay que complementarla, y él le pone mucho énfasis en estos factores culturales o espirituales, ¿no? El espíritu del capitalismo. Entonces, para sintetizar, vimos los factores de orden sociopolítico, hablamos de factores de orden cultural, y ahí diferenciamos básicamente dos cosas, ¿no? O tres. La centralidad que gana la ciencia y la razón, el cálculo matemático, la explicación científica del mundo, porque en el fondo de todo eso está, cuando se vincula con lo económico, la idea de eficiencia, ¿no? Esta idea del espíritu protestante, para el caso británico, muy claramente, y la idea de una mentalidad abierta al cambio, donde el cambio no es condenado, al contrario, es celebrado. 2 siglos después, 1700, perdón, fines de 1700, aparece la idea de progreso, ¿no? Aparece la idea de que hay un progreso incesante de la humanidad. Y en tercer lugar, les había mencionado yo los factores de orden geográfico o topográfico, ¿no? Topos significa lugar. Básicamente los estudios lo que subrayan es que hay un amplio abanico de climas, de suelo, condiciones relativamente favorables, y esta idea de pluralidad de condiciones geográficas sumado a las unidades políticas pequeñas, ¿no?, que favorecen el comercio, bueno, harían que, o habrían hecho que fuera una condición de primer orden para poder explicar el surgimiento de la Revolución Industrial en Europa. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Se nos va a acabar en 15 minutos, así que les voy a mandar ahora otro link. Joaquín dice que no. Crear una reunión para más tarde. Muy bien. Pensé que el tercero era el respeto por la propiedad privada, pero no. El respeto por la propiedad privada lo colocamos entre los factores de orden sociopolítico. Perfecto, gracias. Repito, ¿no? Todo esto hay que pensarlo en juego, como mutuamente determinados, ¿no? ¿Cuánto queda? A ver, 11 minutos. Bueno. Bien. A toda esta serie de factores que nos permiten de alguna forma responder la pregunta de por qué en Europa, son todos factores comunes, ¿no?, al continente europeo. Hay que sumarle lo que hace referencia a por qué en Gran Bretaña, ¿no? Y acá es muy importante lo que se conoce como la nueva agricultura. Antes llamada revolución agrícola, acá también hay discusiones, ¿no? Antes se la llamaba revolución agrícola, pero la idea de revolución da una idea de un cambio súbito, lo mismo que la revolución industrial. Por eso hay autores que no están de acuerdo con utilizar esa idea de revolución industrial.
mucho menos con revolución agrícola, ¿no? La nueva agricultura son toda una serie de transformaciones que tienen que ver con las prácticas agrícolas, de cultivo de la tierra, de cría de ganado. Profe, con las técnicas que tenían. Claro, ahora vamos a detallar, ¿no? Son una serie de transformaciones en las técnicas, como bien dice Evelyn. Ahí mando el link. Ahí está el link. Son toda una serie de transformaciones, entonces, en las técnicas agrícolas y agropecuarias. Sería agropecuaria, ¿no? Agropecuaria es una palabra que combina el agro y la cuestión del ganado, ¿no? Que surgen en los Países Bajos, pero que rápidamente se trasladan a Gran Bretaña, al resto de Europa continental después, y que efectivamente, como dice Belén, tiene mejor efectividad o mayor efectividad. ¿En qué sentido? Que permiten romper algo que ocurría durante la Edad Media, que era un círculo vicioso entre crecimiento de la población y alimento disponible. Pasemos al otro link, así puedo hablar sin pensar que se va a cortar. ¿Vale? Cierro acá. Nacientes ciudades. Vamos a ver que siempre, en todo proceso histórico, cuando hay un régimen de concentración del capital de las tierras, o hay un proceso de migración del campo a la ciudad, estamos ante un proceso de urbanización, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, cuando hablemos de Argentina en 1930, vamos a ver algo parecido. En Argentina en 1930 el campo entra en crisis, un montón de trabajadores rurales no tienen cómo generar su método de subsistencia, migran a los grandes centros industriales urbanos y se produce un proceso de urbanización. ¿Cuáles eran en Argentina en ese momento? Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Bueno, acá pasa lo mismo. Queda una gran población campesina libre, entre comillas, sin acceso a medios de producción, y migra a las ciudades. Y van a ser aquellos que empiezan a trabajar en los primeros oficios urbanos. O sea, están juntas estas cosas, ¿no?
del crecimiento demográfico, la migración del campo a la ciudad. ¿Qué otra cosa tenemos que ver cuando hablamos de las transformaciones que tienen lugar en la primera revolución industrial o como condición de la primera revolución industrial en Gran Bretaña? Bueno, lo que ocurre en las industrias. Acá es muy interesante lo que les dice el texto porque tiene que ver con esto que yo les digo de que es todo un proceso, ¿no? Que no ocurre nada de un día para el otro. Durante todo el siglo XVIII, que hay un crecimiento sostenido de las industrias y económico en Gran Bretaña, coexisten, o sea, existen al mismo tiempo, tres grandes formas de producción industrial. Es decir, no es que estalla la revolución industrial y a los 2 años ya solamente hay fábricas. No, eso es casi el final de este proceso. Esto es recién 1850. Estamos un siglo antes. ¿No? Durante todo el siglo XVIII conviven tres formas de producción, que son la producción artesanal, los artesanos, que es un tipo de producción donde todavía es muy importante la mano, es decir, la cualidad que tiene la mano, ¿no? La producción de artesanos es una producción que se enseña, ¿no? ¿Por qué es importante esto de la mano y de la cualidad? Porque 100 años después, cuando ya no haya prácticamente producción artesanal, de industrias artesanales, lo que vamos a tener es a obreros donde la cualidad está en la máquina. Es decir, la producción ya no depende de que el tipo o la mina tenga un saber, es un saber que ha sido enseñado, que depende de su mano, que depende de su manipulación, ¿no? De las herramientas, sino que eso está colocado en la máquina. Ahora voy, Karen. La máquina le impone al obrero, la máquina de la fábrica, le impone al obrero el modo, los tiempos. Sí, Karen. ¿Eso sería una diferencia de la primera y la segunda revolución? Que todavía permanecían los artesanos y en la segunda ya no, ya es solo la fuerza de trabajo, o es menos. Claro. ¿Por qué la fuerza de trabajo? Ahí me perdiste. Claro, ¿Qué estás como que pensando? ya uno no necesita una especialidad porque Claro, solamente va a desarrollar una tarea. está En bien. cambio, un Bueno, artesano es algo que aprendió, algo que sabe. está bien. Está perfecto la descripción. Lo que pasa es que fuerza de trabajo no sería tan correcto, ¿no? Pero está bien. Es decir, eso es lo que uno puede ver como diferencia, como bien vos decís, ¿no? Cuando en la primera revolución industrial empieza a haber todo este crecimiento económico y todas estas innovaciones tecnológicas que ahora vamos a ver más en detalle, durante prácticamente 100 años conviven tipos de producción. Una de esas producciones es la producción artesanal, donde todavía el obrero, que no se llama obrero, se llama artesano, tiene un saber, tiene un conocimiento. Mientras que, ya muy claramente con la segunda revolución industrial, el obrero de la fábrica es un obrero no especializado, que no necesita un conocimiento previo para poder accionar la máquina. Simplemente se encarga de ocuparse de una tarea repetitiva, ¿no? Cuando después se invente la cinta transportadora, esto va a ser mucho más fuerte, ¿no?
Pero entonces, un paso atrás. Durante el siglo XVIII conviven tres formas de trabajo. Una es la producción artesanal, donde tiene importancia todavía la cualidad y donde muchas veces hay gremios, ¿no? Hay agrupaciones gremiales. Es un oficio que se enseña. Muchas veces ese oficio pervive en las familias. A este tipo de trabajo se le suma lo que se conoce como industria a domicilio o sistema de trabajo a domicilio. ¿En qué consistía? Bueno, esto fue muy clave en la industria textil. ¿No? Como ustedes saben, la principal industria durante la primera revolución industrial fue la industria textil basada en el algodón. Bueno, la introducción de una serie de máquinas, que ahora vamos a ver, ¿no? El telar mecánico, luego la máquina que permitía el hilado mecánico y demás. Bueno, muchas de ellas eran transportables, eran fácilmente transportables, podían estar en una casa. Entonces se empieza a desarrollar este fenómeno donde a un trabajo, por ejemplo, rural, o a un trabajo en una mina de carbón, ¿no? Se le sumaba esta actividad de trabajo a domicilio, que muchas veces era vivida como una especie de complemento al trabajo, ¿no? Como ahora agarramos una changa, ¿no? Como se dice, para sumar a un laburo que tenemos central, ¿no? Era trabajo que se vivía por estos incipientes obreros como algo complementario. Esto permitía, por supuesto, pagar muy poco a esos nacientes empresarios. No había ningún tipo de regulación, ¿no? Y muchas veces eran trabajos que hacían las mujeres. Entonces, a este tipo de trabajo artesanal, trabajo de industria de domicilio, se le suma un tercero que es el trabajo, lo que se conoce como manufactura centralizada. Eso estoy anotando. Que no es más que la concentración, la centralización de muchas de estas máquinas en un mismo lugar. Es como una especie de antecedente de lo que luego va a ser la fábrica. Un empresario o un naciente empresario, un tipo que había logrado acumular un cierto capital, compraba muchas de estas máquinas, eran máquinas muy sencillas, ¿no? Muchas veces accionadas por el propio movimiento del ser humano, ¿no? La tejedora mecánica se accionaba con el pie, no había electricidad todavía, ¿no? Luego va a haber, sí, energía a vapor y energía hidráulica, pero algunas eran muy rudimentarias, ¿no? Se compraban muchas de estas máquinas, se colocaban en un lugar centralizado y los obreros, o estos nacientes obreros, iban a ese lugar y trabajaban allí. ¿Esto qué es lo que va generando? Bueno, varias cosas. Va generando una especie de experiencia empresarial. Va generando también una cierta experiencia de organización de estos nacientes obreros, una capacitación de estos obreros, una adecuación a los tiempos del trabajo de estas características, y va generando una gran acumulación de capital.
una acumulación de capital que va a ser fundamental luego, ya cuando las innovaciones tecnológicas sean mucho más profundas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? No, estamos tratando de describir o repasar un poco cuáles son estos factores centrales a la hora de analizar el surgimiento de la revolución industrial en Gran Bretaña. Sí, Evelyn. Profe, dijo producción artesanal, manufactura centralizada, ¿y cuál más? Sistema de trabajo a domicilio. Ah, eso no me faltaba. ¿No? Hay una convivencia de estas tres formas durante todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX, que luego, cuando los requerimientos de la producción sean mucho más grandes y del consumo, bueno, van a empezar a ser desplazadas por el sistema de fábrica, primero por la manufactura centralizada, luego por el sistema de fábrica. O sea, cuando los avances tecnológicos sean tales que el productor artesanal o el productor del trabajo a domicilio no pueda realmente competir o su producción no sea significativa al lado de lo que se produce en una fábrica, bueno, van a empezar a ser desplazados y va a ir concentrándose aún más esa producción, ese capital, ¿no? Bueno, por otro lado, el texto hace mucho hincapié en el mercado interno que se va generando y el mercado externo. El mercado interno lo pone también en vínculo con este gran crecimiento demográfico, ¿no? Es decir, hay mucha más población, por ende están dadas las bases para un gran consumo interno de esos productos que se empiezan a generar, fundamentalmente textiles, repito, de una manera como antes no se generaba, ¿no? Hay un gran aumento en la producción y ese aumento, ¿dónde se coloca? Y bueno, en el mercado interno, en primer lugar. Y ese mercado interno existe porque hay un gran crecimiento demográfico, ¿no? Está todo vinculado. ¿Qué les dice el texto? En Inglaterra se produce una conformación de un mercado interno que tiene que ver con el aumento de la población, la ausencia de fronteras y de fronteras aduaneras. Ahí está, justamente Juan Manuel lo acaba de decir. Y también por el hecho de que no es un territorio lo suficientemente grande como para que no esté relativamente fácil conectado. A esa conexión relativamente sencilla del territorio, bueno, también ayudaron las inversiones que se realizaron para la construcción de puentes, de caminos, ¿no? Los factores, digamos, tecnológicos, o las bases tecnológicas, mejor dicho, de esa comunicación. Y por otro lado, les dice el texto, tenemos que hacer referencia al mercado externo, ¿no? Al hecho de que, no nos olvidemos, Gran Bretaña tiene o se caracteriza por una fuerte actividad naval, ¿no? Una fuerte flota comercial, bélica también. ¿No? Entonces, ese mercado externo pronto empieza a ser incorporado también como zona de colocación de estos productos, ¿no? Primero, sobre todo, Asia, donde tiene un montón de colonias, sin ir más lejos de India, China,
Luego, muy claramente, América. Nosotros, ya estamos hablando del siglo XIX, pero nosotros somos un claro ejemplo de esa centralidad del mercado externo en el desarrollo de la revolución industrial. Y esto lo vamos a ver ya en la tercera clase, pero Gran Bretaña lo que va a hacer además es no solamente propiciar ese comercio externo, sino también sentar las bases tecnológicas de ese comercio en los propios países. En los propios países que reciben o que consumen esos bienes manufactureros. Si lo pensamos en el caso de Argentina, bueno, los capitales que permiten desarrollar los trenes son capitales británicos en su mayoría. Los puertos. Acá Belén me pregunta si el mercado interno tuvo un mejor impacto, un mayor impacto, ¿no? Sería. Bueno, ¿qué les dice el texto al respecto? ¿Quién lo ha podido leer? La relación entre mercado interno y mercado externo, ¿cuál es más importante? ¿Pudieron detectarlo eso? El texto lo que plantea es que el mercado interno es más importante, dice Juan Manuel, tiene un rol más importante, claro, en el surgimiento de la revolución, ¿no? Profe, no es en la primera etapa, como que tiene un impacto en la primera etapa, pero después como que es al revés. Va, Claro, algo así. No exactamente, interpreté ¿no? yo. Como en la primera etapa de la revolución industrial, es decir, en su surgimiento, es más importante el mercado El interno. pollo. Pero una vez que las transformaciones tecnológicas de la revolución industrial ya están consolidadas y se empieza a expandir, ahí gana relevancia el mercado externo. Y esto lo vemos muy claro además si pensamos cómo ya en el siglo XIX, lo vamos a ver la semana que viene, se produce lo que se conoció como la época del imperialismo, hacia fines del siglo XIX, que es el reparto comercial del mundo entre las grandes potencias europeas, que ya en el siglo XIX compiten con Gran Bretaña. Entonces, el mercado interno es importante en el surgimiento, es más importante en el surgimiento, mientras que el mercado externo es más importante ya en el desarrollo de la revolución industrial. Y también tiene sentido porque en un primer momento, si bien hay un aumento muy grande de la producción, ese aumento es absorbido por el propio país. Luego que las transformaciones tecnológicas van creciendo cada vez más y ese aumento es cada vez mayor, ese aumento de la producción es cada vez mayor, bueno, hay que salir a buscar dónde colocar las mercancías. Y bueno, hay que ir a Asia, América, otras partes de Europa. El texto también les habla de una cosa que es medio anecdótica, pero es interesante, que es el papel de las modas, ¿no? El papel de los consumos, de las pautas culturales, ¿no? Como las clases medias, que son estas burguesías incipientes, primero comerciales, luego industriales, financieras. Bueno, le van bajando la línea, digamos, van pautando culturalmente qué es lo que se consume. Entonces las clases más populares quieren consumir eso mismo, eso lo vemos hoy en día también, ¿no? Y entonces surgen, qué sé yo, diferentes vestidos de una primera categoría, de una segunda categoría que los imitan, tercera categoría y así, ¿no? Bien. Dicho todo esto, vamos a lo central, ¿no? Que es cuáles son las industrias, cuáles son, ya dijimos la del algodón, la de la industria textil, cuáles son las industrias y qué cambios tecnológicos tienen lugar en ellas. Básicamente son dos.
la industria textil, la industria del algodón y la industria siderúrgica, la industria del hierro. Les estoy anotando. El texto les dice, bueno, es mucho más importante la industria textil en un primer momento y en buena parte de la primera revolución industrial. Lo que pasa es que después la industria siderúrgica va a ganar muchísima importancia porque va a estar en la base de la revolución de los transportes, ¿no? El ferrocarril, los barcos. Pero es central la industria del algodón, que era una industria de trabajo intensivo, que no necesitaba grandes inversiones de capital. Y además, algo que me resulta interesante es que el texto plantea cómo todas las transformaciones tecnológicas que tienen lugar en el hierro, en el algodón, en un primer momento no son el resultado necesario de un vínculo entre ciencia y economía, entre ciencia y producción. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente las transformaciones que vemos en la aparición de nuevas máquinas son el resultado de una investigación científica, como sí va a ser muy claro ya en el siglo XIX, ¿no? Donde las empresas que van a haber crecido muchísimo tengan sus propios departamentos de investigación. En algunos países el Estado financia la investigación científica en vínculo con la economía. Más bien, estas transformaciones tienen que ver con personas, digamos, productores, quizás algunos de ellos pequeños empresarios, que en una suerte de prueba y error van encontrando, ¿no? Van experimentando y van generando estas innovaciones tecnológicas. Y estas innovaciones tecnológicas, además, es como que se van acumulando, ¿no? Alguien inventa una máquina, luego otro la mejora. Y a mí lo que me gustaría acá es hacer una aclaración, que es, si bien no hay un vínculo entre ciencia y economía de esa manera explícita, sí hay de fondo un mismo principio, que es el principio de la productividad, de la eficiencia. En ese sentido, sí hay una idea de racionalidad, ¿no? de cálculo. O sea, el principio que guía a todos estos tipos, todas estas personas que van innovando tecnológicamente, es el de cómo producir más en menos tiempo o con menos esfuerzo. Y acá cuando ustedes lean el tema de las innovaciones tecnológicas en el algodón, en el hierro, no se enloquezcan con los diferentes nombres de las máquinas o los diferentes nombres de los inventores. A mí lo que me interesa ahí es que entiendan esta lógica de la innovación incesante, de la idea de que hay una búsqueda de mayor productividad. En el caso de la industria textil, primero aparecen las máquinas de tejido, ¿no? Lo que se conoce como las lanzaderas volantes. Estoy anotándolo. Luego aparecen las hiladoras mecánicas, ¿no? O sea, primero se producen transformaciones en el tejido, luego en el hilado.
¿no? En el hilo. Entre las hiladoras mecánicas, ahí la muy famosa es la Jenny. Que acá sí hay algo interesante, ¿no? Que es que la Jenny, si bien aumentó la productividad, o sea, permitió producir más en el mismo tiempo, no cambió la forma de organizar la producción. A diferencia de las hiladoras ya de segunda generación, por así decir, que son las que diseñó Arkwright, se lo estoy anotando, me comí la T, Arkwright. Richard Arkwright. Que son hiladoras, o sea, son máquinas que ya están pensadas para la fábrica. Necesitan de una mayor escala. Necesitan de estar colocadas en un lugar que tenga acceso a energía hidráulica, que tenga acceso a un curso del río, por ejemplo. Luego va a haber también hiladoras con fuerza, con energía de vapor, perdón. Y esto sí cambia la forma de organizar la producción. La Jenny podías tener una en tu casa. Estas hiladoras ya hidráulica, luego de vapor, no, están pensadas directamente para una mayor escala, para la manufactura centralizada, luego la fábrica. Y esto sí es importante, porque otra vez, no es que sean científicos en el sentido literal de la palabra, ¿no? Pero sí están guiados por el principio de racionalidad, de entender de qué manera funciona un proceso físico en este caso, y cómo hacerlo de la manera más sencilla, más productiva. Otra vez, lo mismo que les dije cuando les hablé de los tipos de industria, ¿no? Los tipos de trabajo, y hablamos de los artesanos, etc. Toda esta serie de tecnologías conviven en buena medida de tiempo. ¿No? El texto les dice la mecanización, o sea, la mecanización de la industria algodonera recién se consolida en 1850. Los 100 años anteriores van conviviendo todo este tipo de tecnologías, hasta que finalmente se impone la más productiva, porque desplaza a las demás. Y en el caso de la industria de hierro, vamos a meter un poco a ver si podemos terminar antes de hacer otro meet. En el caso de la industria de hierro, lo que ocurre durante todo el siglo XVIII es que las innovaciones van generando la posibilidad de tener más hierro más barato, ¿no? Acá hay dos procesos que son el pudelado y el laminado. Los estoy anotando. No importa demasiado, digamos. No me interesa, quiero decir que sepan los pormenores. Son formas que se desarrollan de poder extraer, ¿no? El hierro mineral se lo tiene que someter a un proceso químico como para poder, digamos, decantarlo de las impurezas. Y bueno, ese proceso, a través del pudelado primero, del laminado después, se realiza de forma más sencilla, más segura. ¿Qué me interesa más que entiendan de la industria del hierro? Bueno, primero que está muy vinculada con la utilización del carbón mineral, ¿no? Que va a ser la principal fuente de energía. El carbón mineral, la principal fuente de energía, perdón, de la revolución
Perdón, el principal recurso energético, disculpen. Es el principal recurso energético de la revolución industrial, el carbón, mineral, y que desplaza la madera. En el caso del hierro, esto es importante porque el carbón mineral generaba más energía que la madera quemada. Y es importante para nosotros porque en Inglaterra había mucho yacimiento de carbón. O sea, ahí hay un factor de lo que tiene Inglaterra, lo que tiene Gran Bretaña. Pero más importante que esto, me interesa en qué se utiliza el hierro, ¿no? Algo ya dijimos, nuevas herramientas para la agricultura, maquinaria industrial, ¿no? Las primeras máquinas en su mayoría son de madera, pero luego se van reemplazando con máquinas con partes de metal. Pero fundamentalmente lo que hace a los transportes, ¿no? Ya hacia el final de este proceso. Claro, las vías férreas, la construcción de los puertos, los barcos. Y luego tenemos que hablar ya de las nuevas fuentes de energía que tienen lugar durante la revolución industrial. ¿Que cuáles son? Ya las dijimos, las dos. Energía hidráulica, que ya se la conocía, ya se la utilizaba en la Edad Media, pero que luego con el surgimiento de la turbina va a ser mucho más importante. Y la energía a vapor, exactamente, Gabriela. Que está vinculada con el carbón, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de una sobre la otra? ¿No? En la revolución industrial, en la primera revolución industrial conviven ambas fuentes de energía. Luego ya en la segunda revolución industrial prácticamente la energía hidráulica queda desplazada, porque la energía hidráulica está muy vinculada a los factores geográficos. Tenés que estar cerca de un curso de agua y además está sometida a cuestiones climáticas, que se congele ese río, que se seque. Mientras que la energía a vapor, generada a través del uso del carbón, lo que permite es emancipar, o sea, separar esa generación de energía de las condiciones geográficas y por ende permite instalaciones de ciudades, ¿no? ¿Cuánto nos quedan? Bueno, 10 minutos, perfecto. Una última cuestión tiene que ver con lo que el texto les plantea bajo el nombre de sector empresarial, ¿no? O el rol empresarial. Estos incipientes empresarios, estos incipientes burgueses, industriales, digamos, que se van generando. Y acá el texto les habla de dos cuestiones, que son el rol gerencial y el rol empresarial propiamente dicho. A mí también me gusta llamarlo el rol ejecutivo. ¿Cuáles serían las diferencias entre el gerente y el empresario? El empresario propiamente dicho. El empresario es el dueño de la fábrica.
el dueño del capital, el dueño de la producción, el que toma las grandes decisiones, se supone, ¿no? Mientras que el gerente, el administrador, es el que está más vinculado a lo cotidiano de la empresa, a lo contable, si se quiere, a las relaciones con los obreros. Estos dos roles, durante la primera revolución industrial, prácticamente están en una sola persona. O sea, no hay una diferenciación. Pero ¿por qué pasa esto? Porque las empresas aún son muy pequeñas. No tienen una escala tan grande que amerite separar en diferentes cargos o personas estas diferentes funciones. Son empresas personales, empresas familiares muchas veces. Esta diferencia de roles va a ser, o se va a plasmar en dos personas o en grupos distintos cuando hablemos ya de la segunda revolución industrial. Y cuando analicemos lo que se conoce como el paso de la empresa familiar o la empresa de carácter personal a la empresa moderna. Esto lo vamos a ver la semana que viene, en la clase que viene. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? Nos quedaron dos cosas de este texto que me gustaría retomar con esto la próxima vez, así que léanlas particularmente. Me gustaría escucharlos un poco, ya en el aula. Profesor, entonces hay que tener leído para la próxima las economías industriales de la segunda mitad del siglo. No. ¿Que viene? No, la segunda revolución industrial. Yo se los voy a detallar, no te preocupes. Ah, ok. Porque no está subido el cronograma, por lo que vi todavía, ¿puede ser? No lo hice todavía, porque hasta ayer no sabía si teníamos clase o no hoy. Ah, perfecto. Pero quédate tranquila que en estos días lo subo. El texto de la semana que viene... Ahora te digo. Bueno, no tengo el nombre acá, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijiste las economías industriales? Sí. Perdóname, te corregí. Sí, te corregí al pedo, como decimos técnicamente. Es efectivamente ese texto, ¿no? Las economías industriales. Sí, las economías industriales en la segunda mitad del siglo. Sí, sería la segunda revolución industrial, ¿no? Como pregunta Brenda. Bien. Entonces, me gustaría que la semana que viene revisen bien, para poder empezar la clase con eso, las consecuencias sociales de la primera revolución industrial, que era algo del texto para hoy, ¿no? Y que puedan entender la discusión entre optimistas y pesimistas, como la plantea el texto, ¿no? Y además, este capítulo de las economías industriales en la segunda mitad del siglo XIX, que no lo tenemos, no lo van a leer entero, pero bueno, yo les voy a subir lo que hay que leer, el detalle de lo que hay que leer. Bueno, cualquier cosa me escriben en el campus. Voy a subir el cronograma. Y bueno, nos estamos encontrando recién el 24. Traten de aprovechar que no tenemos clase la semana que viene, como para leer este capítulo quien no lo ha leído y ya ir adelantando con la lectura del otro. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, que tengan buenas noches. Gracias, igualmente. Chao. Chao, buenas noches, profe. Buenas noches. Chao, profe.